Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo, regidor, Vanessa Romero y Javier Martín Reyes. Vamos a discutir sobre las elecciones del Poder Judicial del próximo domingo. ¿Qué hacer? ¿Votar o no votar? Después va a estar con nosotros Hernán Gómez. Con él vamos a hablar del libro El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, una investigación sobre el exministro presidente de la Suprema Corte y cómo consolidó una red de influencia al interior de la Suprema Corte de Justicia. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, pues este domingo, 1 de junio, se van a llevar a cabo las elecciones del Poder Judicial. Durante la semana le estamos preguntando a los colaboradores de Es la Hora de Opinar si vale la pena ir o no a votar. Ayer tuvimos una discusión muy interesante al respecto. Hoy la vamos a seguir con los colaboradores de los martes, en donde creo que va a haber controversia, creo que va a haber polémica. Vanessa Romero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Carlos Bravo, regidor, muy buenas noches. Camaradas, buenas noches. Y nos acompaña Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, buenas Leo. noches, gracias por acompañarnos. Y voy a empezar contigo, Vanessa, porque tú dices, no solamente hay que ir a votar, ¿no? Bueno, porque te he estado leyendo en tus colaboraciones, sino que los que creemos que no hay que ir a votar estamos errados. Así es. ¿Cuáles tus argumentos? Muy bien, comienzo, Leo y colegas, señalando que desde el 5 de febrero, vaya, lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora, desde el momento en que se anunció la reforma hasta ahora, no ha sucedido nada que me haga cambiar de opinión en torno a la reforma. Creo que fue y una reforma... ¿Y tú estuviste involucrada en la reforma? Claro, yo además participé en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Sí. Creo que fue una reforma con un buen diagnóstico, que el Poder Judicial necesitaba una buena sacudida, pero creo que fue una reforma experimental, intempestiva, que se ha implementado en términos tremendamente atropellados. Pero bueno, eso no es lo que venimos a discutir en la mesa y ciertamente eso no es lo que se me va a estar preguntando el domingo en las urnas. Sí. No me van a preguntar, Vanessa, ¿estás de acuerdo con la reforma judicial? ¿Te causa malestar? ¿Te causa enojo? Me van a estar preguntando cuáles son los nuevos perfiles que van a poblar el nuevo Poder Judicial. En ese sentido es que considero que todos nosotros, inclusive los que estamos en contra de la reforma, necesitaremos tener un acto importante de madurez para ir a votar el domingo y, por un lado, respetar la voluntad popular que ya se manifestó hace un año, sí, votando con amplia mayoría por un proyecto político que prometió esta reforma judicial con absoluta claridad, no una similar, no una parecida, esta reforma judicial. Por eso, ahí donde muchos ven que el hecho de votar el domingo es un acto antidemocrático, yo observo lo contrario. Creo que para mí ser demócrata implica ir a votar incluso en una elección con la que no estoy de acuerdo. Y mi segundo argumento, Leo, para llegar a donde querías llegar, es que yo no juzgo esta reforma, esta elección en bloque. Yo no creo que vayamos a tener una sola elección el domingo, sino varias elecciones atomizadas. Por un lado estarán las elecciones de Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior, Sala Regional, Tribunal Electoral, en donde seguramente habrá mucho voto corporativo, mucho acarreo, muchos acordeones. Y por el otro lado estará la elección de las jerarquías más bajas de juez de distrito, de magistrados de circuito y de justicia local, al menos de 19 entidades que también van a ir a elecciones. Incluyendo la Ciudad de México. Incluyendo la Ciudad de México. Y creo que es ahí en donde la justicia nos es más cercana, por ejemplo, los jueces de lo familiar, en donde de verdad tendremos capacidad de incidir, porque no creo que hoy el partido en el poder tenga suficiente capacidad de incidencia en todas las elecciones. Entonces, dado este porcentaje bajo que se espera de participación, entre el 8 y el 15% que pronostica el INE, sí creo que hay cargos, sobre todo de aquellos candidatos, repito, que van a la justicia local, pero que vienen del Poder Judicial, en donde sí podemos
elegir que ellos permanezcan. Se ha hecho el cálculo de que hay perfiles en los que... ¿Tú ya que los 3,000... tienes identificados para, por ejemplo, pues, a nivel local? Si quieres, en otra participación sí. puedo hablar de cómo hice mi elección, pero es que es perfectamente identificable a partir de las siglas que aparecen en la boleta. Por eso creo que, y concluyo, que no ejercitar nuestro derecho a votar es, en mi opinión, un acto de absoluta rendición y de complicidad con los resultados de la elección, que no votar implica ceder ese espacio de decisión que nos corresponde y que hoy nadie nos está quitando. Ayer una de las cosas, Carlos, que salió que me pareció muy interesante en la mesa es, cada quien tenemos nuestra elección personal y yo creo que es muy respetable. O sea, yo puedo decir yo no voy a votar y ya, pero sí es muy diferente, es yo no voy a ir a votar y recomiendo no ir a votar, ¿no? O sea, digo, porque hay gente que tiene esa postura. En tu caso, ¿qué opinas? Fíjate, yo tengo una postura como muy deliberadamente no prescriptiva. Sí. O sea, yo he estado escuchando con mucha atención este debate. Sí. Y veo los datos de las encuestas, las predicciones, y me parece que hay una desconexión profunda entre este debate de si votar o no votar y lo que nos están diciendo las encuestas en torno a dónde está el grueso de la gente. Creo que este es un debate fundamentalmente mediático, un debate de élites, interesante, sin duda, o sea, digo, le he estado prestando atención porque me parece, o sea, a mí me ha hecho, digamos, de pronto cuestionarme, hay argumentos, me parece, muy sensatos en ambos lados. Sí. Pero a mí yo lo que veo es que más allá del debate de si votar o no votar, hay en la elección, ya sea por diseño o por implementación, digamos, por varias razones, ahorita las explico, yo lo que veo es un incentivo profundamente desmovilizador. Por la forma en que se eligieron a los candidatos, que fue una cosa muy apresurada, muy hecha sobre las rodillas, sobre la marcha, y donde, bueno, pues la prensa se ha encargado de documentar estas últimas semanas, pues que hay muchos candidatos que no cumplen con los requisitos o que tienen vínculos con partidos, con el crimen organizado, cuentas pendientes con la justicia, en fin, eso ha estado circulando en la opinión pública. Creo que es una mala señal. El propio proceso, el hecho de que se supone que no podían hacer campañas, pero sí hicieron, pero como son campañas individuales, no tenemos esa instancia de agregación de preferencias que son los partidos políticos y que te ayudan a orientar tu voto, porque bueno, pues quizás no sabes quién es cada uno de los candidatos, pero conoces al partido. Y eso ya te da suficiente información más o menos para saber por dónde. Aquí no hay nada de eso. Aquí es un atajo cognitivo, exactamente, ¿no? Aquí es una elección completamente fragmentada. Y en ese sentido me parece también pues que difícilmente puede suscitar el interés o el entusiasmo del electorado en términos de comunicarte la competencia, la elección. Ha sido algo tan diluido. ¿Tú vas a ir a votar? No vas a ir a votar. Pero espérame, déjame acabar. Sí. Y la tercera es la boleta. Yo creo que la boleta, la verdad, o sea, estuve viendo como ejercicio virtual, el simulacro que hace el INE, y sí realmente requiere un esfuerzo muy grande ponerte a saber quiénes son, ver la lista, ¿no? Y yo creo que eso también genera un efecto desmovilizador. Entonces, más allá del debate que tengamos y las razones, yo creo que el grueso de la gente no va a ir a votar, ni siquiera porque tome esta decisión consciente, argumentada, elaborada, de que los pros y los contras, sino porque la propia elección, sea por diseño o por implementación, desmoviliza al electorado. Y ese me parece a mí el dato más importante, porque al final, digamos, decía Vanessa, y creo que dices bien, que digamos, la decisión de no ir a votar porque no estás de acuerdo con el proceso, pues sí puede manifestar tu desacuerdo o puede ser simplemente por indiferencia, por desatención. No hay manera de distinguir eso al final. Pero de todos modos va a haber una elección, alguien va a ganar, alguien va a ejercer los cargos que están en disputa. Y pues al no ir a votar, de alguna manera estás dejando el campo libre. Pero hay dos vacíos. Ese vacío, digamos, de los críticos o de los opositores, y el vacío que ocurre por diseño o implementación, que desmoviliza al grueso del electorado. Los raros en esta elección son los entusiastas. Pero fíjate, yo creo que no es gratuito ese diseño, porque yo sí creo, y aquí lo he dicho desde el principio, que todo esto está diseñado para capturar al Poder Judicial.
Claro, porque desmovilizas al electorado y entonces aumenta el peso relativo del voto clientelar, corporativo, el acarreo, que es el que probablemente termine definiendo el sentido de la elección. No probablemente, con mucha seguridad, pero en fin, ¿no? Tú, Javier, ¿cuál es tu postura? ¿Votar o no votar? Mira, yo creo, Leo, que esta es una elección y esto es lo único que me atrevería a recomendar, que vale la pena vigilar. Porque nos estamos jugando no solo los cargos judiciales que están en disputa, que ya son importantísimos, sino también estamos jugando el futuro del sistema electoral. No solo para elecciones judiciales, ese es un buen punto, sino para lo que viene. Sí. Yo estoy de acuerdo con todos los argumentos que nos dicen que no hay que ir a votar. Sí. Porque esta es una elección, yo diría, no que el diagnóstico fue el correcto, yo creo que más bien no hubo un diagnóstico serio por parte de la reforma. El Poder Judicial tenía problemas, el sistema de justicia, pero es una reforma que hay que leer en línea política, que estaba hecha para purgar, capturar y debilitar al Poder Judicial. Las reglas que pueden parecer absurdas, como que no haya financiamiento ni público ni privado, ni puedas gastar pauta y demás, creo que la hicieron precisamente con esa lógica, Leo, de decir, nosotros controlamos la maquinaria de movilización y en consecuencia vamos a ganar las elecciones. Creo que lo que no se dieron cuenta es que lo que terminaron creando fue un mercado negro de financiamiento ilícito, donde cualquier tipo de interés legítimo, ilegítimo, sindicatos, partidos, crimen organizado, va a tener incentivos para poder incidir en esas elecciones. Por lo mismo, pienso que la participación va a ser más alta que ese 7% de una consulta popular donde no se jugaba nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, yo comparto esos argumentos. Creo que esta es la primera elección no democrática en México desde 1997, porque no hay condiciones equitativas, porque los árbitros están o debilitados o capturados en el caso del Tribunal Electoral, porque simple y sencillamente las reglas están para que el partido dominante se quede. Al mismo tiempo, Leo... Pero si no es una elección democrática, pues ¿para qué ir a una...? ¿Para qué vigilarla? Es que yo creo, Leo, que estamos transitando a un sistema más autoritario y más autocrático, donde quienes sí creemos en la democracia constitucional, que tiene límites, que tendría que tener judicatura independiente, tenemos que hacernos la pregunta sobre cuál es la mejor estrategia. Sí. A mí no me queda claro que la mejor estrategia sea quedarse en casa, decir, no hacemos absolutamente nada y dejamos que Morena y aliados, a través de la movilización del voto corporativo, se coma más de la mitad de los cargos federales judiciales que están en disputa, se coma completa la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se coman buena parte de los cargos judiciales locales. Yo creo que en las 3 o 4 elecciones importantes, que es Suprema Corte, Tribunal Electoral y Tribunal de Disciplina, lo que va a imperar es la lógica de la movilización y esos acordeones que ya se hicieron públicos, creo que se van a reflejar en el resultado. Pero sí creo que en las otras elecciones, incluso el voto movilizado, Leo, cuando estamos hablando de magistraturas de circuito, juzgados de distrito, cargos locales, lo que va a suceder es que incluso la gente movilizada lo va a tomar esas boletas como lo que son, boletas de melate, donde van a tomar selecciones prácticamente aleatorias. Y quizá ahí, me puedo equivocar, ¿no? Porque es una pregunta empírica y ya veremos los resultados. Creo que ahí pocos votos sí pueden hacer la diferencia. Entonces, en ese sentido, por lo que entiendo, tú sí vas a ir a votar. Mira, yo además acepté ser funcionario de casilla. ¿No? A mí me parece que es pues, muy importante. Pues ya vas a estar ahí. Sí. Pero sí tengo la pregunta legítima sobre en cuáles elecciones sí voy a votar. Si sabes por quién estás votando. Pues mira, estaba revisando la lista, por ejemplo, de candidaturas a Poder Judicial de la Ciudad de México. Sí. No hay absolutamente nada de información, prácticamente nadie son personas que estén en funciones. Entonces sí me parece que todos esos problemas que mencionabas, Carlos, pues si hacen que esto sea un voto casi eso, me parecería irresponsable ejercer un voto en cargos de los que y no vas a aplicar la melate, digamos. O anular o dejarlo en blanco, porque también creo que hay una parte de responsabilidad cívica, ¿no? Entonces, bueno, te felicito que hayas aceptado, por cierto, ser funcionario de casilla, como a todos los la verdad. O sea, esta idea de que son los vecinos los que organizan la elección, pues hay que seguirla apoyando. Desgraciadamente ustedes no van a contar los votos. No, va a ser en consejos distritales. Es una gran diferencia de las elecciones pasadas, ¿no? Sí, no, y además con una falta de medidas de seguridad que nunca antes habíamos visto, ¿no? Sí. No se cuentan los votos en la casilla, las boletas no se inutilizan, todo el cómputo se va a hacer en consejos distritales.
a través ahora de programas informáticos, porque no hay manera de hacer un conteo, digamos, manual de eso. Los resultados van a tardar mucho. Creo que el potencial de impugnaciones es brutal. Pero por lo mismo, y asumiendo que después de este ejercicio vamos a ver un ejercicio de reforma electoral, creo que más allá de lo judicial, que es muy importante, Leo, también vale la pena estar pensando en lo que lo electoral. Muy bien. Vanessa, tú supongo que tienes muchas cosas que decir, pero te recuerdo que, o sea, tú que sí vas a ir a votar, esta experiencia de hacer tu acordeón. O sea, es que yo digo, todo el mundo va a llevar acordeón porque todo el mundo tiene que llevar acordeón, ¿no? Porque si no, pues no te acuerdas por quién vas a votar, ¿no? Claro, de hecho, el INE ya lo permitió, los acordeones, por lo mismo, ¿no? Guadalupe Tadei, de hecho, lo ha aconsejado. Primero quiero decir que yo no me compro este argumento que muchos opositores a la reforma han señalado para no acudir a votar, de que irían a votar a ciegas. Yo creo que sí contamos con información, con tiempo, con herramientas suficientes para, si uno quiere meterse al portal del INE, utilizar las herramientas periodísticas, de observatorios electorales que están a nuestra disposición, puede hacer un buen ejercicio de evaluación. Yo creo que el tiempo de la información, alegar ceguera, es imperdonable. Entonces yo quería compartirte mi experiencia personal. Yo precisamente voto en la Ciudad de México y a mí me van a ser entregadas 9 boletas. Sí, 6 federales, 3 6 federales, 3 locales. La local es Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y jueces. Y precisamente para jueces yo voy a votar por 9 jueces, civil, familiar, penal y adopción, de 40 candidatos. Entonces yo tomé el tiempo que me tardé en analizar esa boleta y, digamos, utilizando 3 ejercicios periodísticos de buenas fuentes, pude conocer cuáles de esos candidatos venían del Poder Judicial, con una buena trayectoria, cuáles eran cercanos a Morena, cuáles habían tenido, digamos, alguna nota periodística en torno a un mal ejercicio de sus cumpleaños, de sus funciones. Sí, los googleé, pero no solamente es googlearlos, sino hay ejercicios periodísticos de personas serias que se han dedicado a analizar boletas completas. Entonces, uno sí puede tener acceso, gracias a las herramientas de información. Este ejercicio me tomó a mí 35 minutos, no más de 35 minutos, para elegir una de mis 9 boletas. Entonces, señalar que hay herramientas, hay también atajos, porque esto que hablamos de atajos cognitivos, que para los cuales utilizábamos los símbolos de los partidos políticos, hoy tenemos las iniciales de los partidos. Pues habrá quien quiera votar por los candidatos del Poder Legislativo, habrá quien quiera optar por la continuidad y votar por las personas que ya estaban en funciones, porque ahí va a aparecer EF, que ya estaban en funciones en el Poder Judicial. Entonces, sí hay algunos atajos que nos permiten ahorrarnos cierto tiempo en el análisis de cada una de nuestras boletas, que están a nuestra disposición en este simulacro que propone, que menciona Carlos, en el portal del INE y en el portal de cada uno de los 19 institutos electorales de las entidades del país. ¿Cómo ves, Carlos? No, yo creo que el principal atajo son los acordeones. Y la mayoría de los acordeones no los hace la gente, se los dan. Y esos no se los dan, digamos, este tipo de figuras que dices periodísticas, que tienen un interés realmente en informar a la gente. O sea, quienes están repartiendo los acordeones, pues son parte un poco de ese voto corporativo del que estamos hablando, ¿no? Y claro, la elección crea el espacio precisamente para que haya un argumento perverso, pero no necesariamente falso, de que la gente necesita llevar un acordeón. O sea, ese hecho... No, sí necesitas. Si lo necesitas, hay un problema con el diseño de la elección. Sí, pero pues es que... ¿no? Si no, ¿qué te lo tienes que aprender de memoria? El problema no es el acordeón, sino que está inducido. El problema no es el acordeón. Claro, si tú llevas tu acordeón está bien, pero te garantizo que la mayoría de los acordeones no van a hacer eso. Sí. Ahora... O sea, Vanessa sí va a llevar su acordeón, pero es el suyo. Vanessa, tú vas a ser de las raras. Sí. La mayoría van a llevar un acordeón que alguien hizo por ellos, que lo están repartiendo a granel, ¿no? Ahora, los servidores de la nación. Sí, bueno, eso también te habla de una elección legal, profundamente, digamos, intervenida, inequitativa, ¿no? Ilegal. Sí. Ahora, yo creo que aquí hay una pregunta empírica, como decía Javier. La mayoría de la gente no va a ir a votar. Eso ya, como decías ahorita, lo sabemos. Yo creo que hay que preguntarnos por qué. Y yo sinceramente creo que, insisto, no creo que tenga que ver con este debate, digamos, tan
tan elaborado, ¿no? Tan teórico y tal, sino con una cosa que, pues sí, el esfuerzo cognitivo que requiere esta elección del electorado es muy alto. O sea, si te tomó 35 minutos, uno, ¿no? Pues multiplícalo por el número de boletas. Que la gente tiene otras cosas que hacer, no son unos junkies de la política como los que estamos sentados en esa mesa. Y ¿sabes qué? Cosas mucho más importantes como, digamos, llevar a los niños a la escuela, pagar las cuentas, atender a tu mamá que está enferma. O sea, la gente tiene una vida, ¿no? Cotidiana, que de pronto, o sea, exigirle que se tome horas y horas y horas para revisar listas de personas, para ver por quién votar, pues la verdad es una manera que parece a propósito para decir, ya no vayas a votar o vótale como en el melate. Yo creo que ese sí es un defecto que tiene esta elección. Javier. Ya, y creo que el problema viene hasta desde antes. O sea, ni siquiera sabemos para qué cargos estamos votando. O sea, si tú le preguntas a una persona común y corriente que tiene trabajo, preocupaciones y ocupaciones, ¿qué hace un juez especializado en materia de competencia económica? ¿Qué hace un juez en materia mixta? ¿Qué hace un tribunal colegiado de circuito? ¿Qué hace el tribunal de disciplina? ¿Qué hacen los juzgados locales? La respuesta es que no lo sabe, porque nunca hemos votado por eso. Esta es una reforma que se hizo, ¿no?, de manera hiper apresurada, no hubo ni siquiera campañas de información. Entonces, ir a votar por cargos que no sabes para qué sirven y cómo van a impactar en tu vida. Y dos, o sea, yo creo que, no dudo que Vanessa, con el conocimiento que tiene, con la experiencia que ha tenido, además en el proceso, le sea bastante más fácil, pero yo me hago la pregunta, la boleta de ministras y ministros de la Corte, que tiene 63, 64 candidaturas, 60. Tú le metes 10 minutos por perfil, que a mí tampoco me parece un análisis así como bueno, en las comisiones nos metían 2 minutos, ¿no?, por candidato. Pero tú piénsalo, Carlos. O sea, 10 minutos por 63, estás hablando de más de 10 horas que le tendrías que meter solo a la boleta de ministras y ministros de la Corte. A ver, y por Zeus, cuando teníamos el sistema pasado de ternas, ¿no? Sí. Donde 3 propuestas, había 30 días para que el Senado las analizaba, nos la vivíamos diciendo, es que es tiempo insuficiente. Sí, claro. Porque no solo es ver el CV, no solo es ver lo que te prometen, lo que dijeron en la comparecencia, es analizar la trayectoria, cómo han votado, qué han hecho, con quiénes están vinculados. Bueno, si 30 días para 3 candidatos con discusión a nivel nacional eran insuficiente, yo creo que francamente es pedirle lo imposible a los electores. Creo que esta reforma es una reivindicación de algunas cuestiones elementales de las democracias constitucionales, como la necesidad de los partidos políticos. Los partidos políticos y son necesarios. No hay democracia moderna que pueda funcionar ni en el Parlamento ni en las urnas. Pero a ti te hubiera gustado una elección donde participaran los partidos políticos, porque fíjate, en Estados Unidos hay 16 estados donde hay elecciones de jueces sin partidos y hay 9 estados donde sí lo hacen a través de los partidos, por medio de los partidos. Sí, no, a ver, digamos, a mí o sea, hay candidatos demócratas y candidatos republicanos. Incluso para Cortes Supremas, claro. Sí. No, a ver, a mí no me gustan las elecciones judiciales, yo creo que son un contrasentido. El buen árbitro creo que es el que aplica con imparcialidad el reglamento en el fútbol y en las democracias. Pero sí creo que de los diseños disponibles, en Estados Unidos hay muchas elecciones que son básicamente referéndums de confirmación o de retención, donde no hay ni siquiera competencia, donde hay una designación previa y luego vas a pedir la legitimidad del elector. Bueno, a mí me parece que ese es un modelo menos malo que un modelo donde te vas abiertamente a una competencia partidista. Y lo que estamos viendo hoy es una absoluta simulación, Leo. Porque no hay financiamiento legal. Estamos viendo muchísimo financiamiento ilegal. Es que los partidos no pueden intervenir por mandato constitucional. Pues están metidos hasta la cocina. Y obviamente Morena y aliados son la maquinaria más grande, pero los gobernadores de oposición también están haciendo lo propio con sus elecciones judiciales locales. Entonces, a mí la simulación no me gusta, Leo, ¿no? Sí hubiera preferido un modelo por lo menos que tuviera alguna manera de que el electorado tuviera alguna información. Yo sí creo que vamos a una votación donde los electores no tienen lo más mínimo indispensable, ¿no? Bueno, pues una última ronda de conclusiones, votar o no votar. En fin, ha generado mucha polémica este tema. Insisto, una es la cuestión personal. Yo hoy lo revelé, ya lo dije después de pensarlo mucho y estar abierto como tú a escuchar argumentos por todos lados desde febrero. Hoy ya en mi participación con Pepe Cárdenas en Radio Fórmulas dije que no voy a votar, pero es mi elección personal
y cada quien que decida lo que quiera. Yo no estoy recomendando no votar, que eso es diferente, porque sí hay gente que está diciendo, no, te recomiendo que ni te aparezcas, ¿no? Es diferente, porque es una postura política, creo, ya invitar al no voto. Proselitista, prescriptiva, como tú dices. Ver, una última ronda. Quiero señalar que, estamos aquí en esta mesa con diferentes argumentos y niveles de emoción, pero en profundo desacuerdo con la reforma judicial. De cualquier manera, a mí me parece que es un error por parte de la oposición, no de la oposición política, sino de la oposición a la reforma electoral, señalar que por el hecho de no votar, uno va a deslegitimar los resultados de la elección. Yo creo, junto con mis compañeros, que el no ir a votar a la elección judicial no implica un desacuerdo con la misma, apatía, desánimo, sino que refleja un mal diseño de la reforma. No tienen tiempo, no tienen el interés, no tienen la información suficiente para ir a votar. Es más, hoy una encuesta de ENCOL muestra que el 75% de la gente piensa que esta reforma es necesaria y solo el 24% planea ir a votar. Entonces ahí está la disparidad. Claro. Y por otro lado, también es un error de la oposición a la reforma pensar que no ir a votar implicará una reversa a esta reforma. ¿Cuál oposición? Pues no me refiero a la oposición política, me refiero a la oposición a la reforma. No ir a votar no implicará que le echen reversa a la reforma. No. Eso requeriría mayorías calificadas que difícilmente se van a volver a tener y un proyecto político pero con sí la le resta legitimidad. Legitimidad el hecho, vamos a imaginar una participación de un dígito por debajo del 10%. Sí se va a decir, pues no, sí. No va a tener mucha legitimidad, que digamos. Es tener poca memoria, porque eso sucedió con la revocación de mandato en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con 17%, y hoy sigue siendo una herramienta política bastante bien aprobada. Entonces, siempre tienes el pretexto de la oposición a la reforma desmovilizó, la coordinadora boicoteó la elección judicial, o simplemente era una elección intermedia que históricamente tienen menor participación. Muy bien. Carlos, una última conclusión. Yo estoy de acuerdo en que, digamos, esta idea de decir, no, si hay una baja participación se va a deslegitimar. Eso en otro contexto podría ser un argumento aplicable, pero en un contexto de hegemonía política como este, creo que, digamos, que la participación sea poca o mucha es un detalle menor. La verdad, vamos a ver, porque ¿quién va a tener la capacidad de convertir esa cifra en un contexto de exigencia cuando los liderazgos de oposición son tan débiles? Ahora, yo sí quiero dejar claro, cuando yo digo esta cuestión de que yo creo que la mayoría de la gente no va a votar porque la elección le impone un esfuerzo cognitivo gigantesco, no estoy diciendo que la gente sea floja, que la gente sea tonta, ni que la gente no tenga conciencia cívica. Simplemente estoy diciendo que la gente es normal. Sí. Y la gente tiene otras cosas que hacer y esto no ocupa la prioridad que ocupa pues para quienes nos dedicamos a esto. Claro. Y es perfectamente normal que la gente diga, no, ¿quién es este? Tengo que leer esta lista, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Estoy o no estoy de acuerdo? No, es verdad, la elección va a ocurrir, ¿no? La gente vaya o no vaya, eso también, digamos, para mí, como decía al principio, es el dato más importante. Que la gente, que digamos, es que es necesario un acordeón, ya te está diciendo algo de los problemas de esta elección. Y yo creo que en cierto sentido de pronto decir, no, es que la gente debe ir y la gente se debe informar, es tratar a personas normales como si fueran anómalas. Y el electorado siempre te va a tener una medida bastante razonable y sensata, digamos, de normalidad. Y sí, bueno, hay este famosísimo, el teorema de Downs y esta cuestión como de la irracionalidad de ir a votar, ¿no? O sea, si tú piensas en el costo que tiene votar y en la diferencia que hace, me acuerdo muchísimo, alguna vez Chucho Silvajerso dijo, esto es como la homeopatía, es una gotita de medicina en una botella de agua y creer que eso va a hacer diferencia. Es verdad, pero también hay que decir que muchas veces la decisión de votar no pasa, digamos, por un cálculo racional, sino por un tema de identificación, pues, por una parte, digamos, más afectiva que es perfectamente válida. Sí, yo siempre he dicho, digo, porque la idea de Downs es que es muy alto el costo para el beneficio, para lo que pesa un voto, ¿no? Exacto. Pero yo siempre digo, si todos nos comportáramos racionales y no fuéramos al día de las elecciones a votar y llegara un loquito, el irracional a votar, es el que va a decidir quién nos va a gobernar a todos, ¿no? Y es un hecho empírico que la gente sí sale a votar en elecciones sencillas. Claro, exacto, elecciones que movilizan. Que movilizan, que motivan, en fin, ¿no? Cuando pase esto, hay que hacernos la pregunta con seriedad de por qué una mayoría, como todo parece indicar. A lo mejor me equivoco y esa es la primera cosa empírica que hay que revisar, lo que estoy diciendo.
pero ¿por qué una mayoría tan grande decide no votar? Aunque la elección vaya a ocurrir y de todas maneras, digamos, se va a llevar a cabo y la legitimidad... Sí. Para mí, si nos interesa la democracia o lo que queda de democracia, esa es la pregunta más importante. ¿Por qué no fueron a votar? Javier, una última yo creo conclusión. Que es muy respetable las posiciones que dicen no voy a votar como protesta. También me parecen valientes quienes haciéndose cargo de que no estamos en condiciones de competencia realmente democráticas van a intentar hacer el esfuerzo. Pero yo te diría, Leo, creo que lo más importante es el día siguiente, ¿no? O sea, quienes sí creemos que esta es una reforma regresiva, que tiene que ser limitada o revertida, creo que tenemos que hacernos la pregunta sincera sobre después cuál va a ser la mejor estrategia. No sé si para borrar del mapa constitucional esta reforma. A mí me cuesta mucho trabajo ver qué tendría que pasar para que una nueva mayoría calificada revierta la más importante reforma del sexenio de López Obrador. Quizá vamos a tener que aprender a vivir con elecciones judiciales durante los próximos años, durante una generación o el resto de nuestras vidas. Y creo que en un escenario así, la pregunta que tendríamos que hacernos si la mejor estrategia para recuperar esos espacios y para volver a tener poderes judiciales independientes es quedarnos en casa protestando muy legítimamente frente a una reforma regresiva, o si más bien vamos a tener que aprender a jugar, por lo menos temporalmente, con estas nuevas reglas del juego. Fíjate lo que pasó en Bolivia, donde se eligen a los altos magistrados, a los altos tribunales. Pues yo creo que esa reforma llevará unos 15 años. Están pensando en que ya todo mundo, ¿no? Hay un consenso de que no ha funcionado la reforma, pero sigue vigente. Y porque no hay las mayorías legislativas para echarla para atrás. Exactamente, así es. En Estados Unidos no han podido, por ejemplo, ¿no? No, y la barra de abogados está en contra de la elección de jueces. Y ha habido cientos o miles de iniciativas para revertirlas. Sí. Muy poco se ha logrado. Sí. Pues muchas gracias, Vanessa. Mucha suerte el domingo. Gracias, Carlos. Al contrario. Tú te quedarás a ver al Cruz Azul, que juega la final de la Conca Champions. No, porque es en la noche. Eso ya no es suerte. Sí, ya no es calma. Sí, no. Mientras Javier estará trabajando y no, sí, la verdad, pues agradecerle a los vecinos que con todo y toda la polémica responden, van, abren la casilla, en fin, la verdad, mis respetos a todos ellos, incluyéndote. Gracias, Javier. Un gustazo. Gracias y hacemos una breve pausa. Viene Hernán Gómez para hablar sobre su nuevo libro, El Ministro del Poder, sobre el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Regresamos. Bueno, me da un enorme gusto saludar a Hernán Gómez Bruera. Él es analista, politólogo, escritor, ya más escritor que otra cosa, ¿no, Hernán? Periodista. Y ya te fuiste para allá. Y este es mi 9º libro ya. Sí, bueno. Sí. Yo me acuerdo, la primera vez que te entrevistamos fue un libro sobre Lula, ¿te acuerdas? Ajá. ¿No? Hace muchos años. Sí, ya ¿no? Muchos años. Así es. Pero de estos dos últimos libros, de tus dos más recientes libros, el primero fue Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, sobre Julio Scherer. Sí. Que Julio Scherer fue el hombre fuerte de Andrés Manuel durante los 3 primeros años del sexenio de López Obrador, ¿no? Sí, prácticamente la mano derecha durante la primera mitad de su mandato y casi un personaje que hacía las veces de secretario de Gobernación. Así es, y yo te quisiera, porque todos sabemos, y aquí lo hemos dicho, y tú has sido abierto al respecto, que tú eres simpatizante de la Cuarta Transformación, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué hiciste este libro de Julio Scherer? Porque yo soy periodista y creo que el principal compromiso de un periodista, yo ante todo soy eso, es con la verdad, y la verdad, aunque incomode, tiene que estar primero y no puede anteponerse a cualquier ideología que uno tenga. Sí. Pero incluso no todos piensan así, ¿eh? No todos piensan así, pero incluso si me presionas, te diría que yo soy un simpatizante de la izquierda. Sí. Que en esa medida sigo creyendo que este gobierno representa una oportunidad para quienes estamos en la izquierda que no debemos dejar pasar. Y en ese sentido, pues te diría, sí, sigo siendo un simpatizante de la 4T, pero también un simpatizante que creo que hay que salvar a la 4T de ciertos personajes, y estos son algunos de ellos.
Empecemos con Julio Scherer. ¿Qué encontraste en Traición en Palacio? Pues fíjate que mucho de lo que ha salido en estos días y de esta excelente investigación que sacó N+, hace la semana pasada, venía ya en este libro. Sí. Y ahora se viene a confirmar y a robustecer con evidencia, pues, muy clara, muy evidente que está ahí. Y esta red de extorsión que se comandaba desde la presidencia de la República y que tenía como cabeza a Julio Scherer, pues es gran parte de lo que yo describí en este libro, Traición en Palacio, donde hago el recuento histórico de Julio Scherer Ibarra desde sus tiempos previos a llegar al gobierno y cómo es que en esa posición operó desde ahí el negocio de la justicia en México, utilizando una red de despachos de abogados, principalmente 4, a los cuales les asignaba asuntos cuando llegaban empresarios con algún tipo de problemas. O sea, llegaba el empresario y decía, oye, traigo ese problema, y Scherer les decía, contrata a fulanito. Exacto. Y ahí ya empezaba el business, porque ese fulanito tenía los contactos con los jueces y en fin, ¿no? De una manera muy sutil, los mandaba como los recomendaba con un despacho de abogados que él conocía, y pues una recomendación de alguien que está encumbrado en el poder, pues es más que una recomendación. Consejero jurídico del presidente. Del consejero jurídico del presidente. Si él te dice, él te lo va a resolver, yo te lo garantizo, es una excelente persona, en fin. Pues la gente llegaba ahí y ahí es donde se le ponía precio a ciertos asuntos, a las sentencias, etcétera. Era un mecanismo de tráfico de influencias y también de extorsión. Y se documentan muchos casos, el caso de Alonso Ancira y Oro Negro, documenté también el caso de Interjet, de Miguel Alemán, documenté el caso de Oro Negro, Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul, que fue, la joya de la corona. Sí, Cruz Azul, qué bárbaro, man. El caso de Banco Santander, en un pleito con la familia Garza, Garza Sada, con las hermanas Garza Delgado en Monterrey por una suma millonaria, un caso que además terminó llegando al presidente, en fin, una serie de casos que yo, también el negocio, cómo Julio Scherer intervino en el negocio inmobiliario, también favoreciéndose ahí, en fin, son varios casos que yo documento en distintos capítulos de ese libro, que te diría, es un libro, Leo, que en su momento, pues, fue objeto de un cerco mediático, de censura. Sí, de censura, claro. Llegó primero una demanda. Julio Scherer utilizó a un medio de comunicación, un grupo empresarial que tiene un medio de comunicación, para que me demandaran por daño moral. Después cayó una denuncia penal, ¿no? Donde en algún momento escribí. Después cayó una denuncia penal donde pues básicamente lo que querían era retirar el libro de las librerías, sacarlo de circulación, por abogados pagados por Julio Scherer, porque ahora cae otra demanda por daño moral, que es de los mismos abogados que en ese momento supuestamente representaban a otra persona. Hay 3 ya. Hay 3 nuevas por traición a Palacio. Pues sí, para mí ha sido muy difícil, Leo, porque hacer periodismo y denunciar la corrupción en México es muy difícil. Y te diría, no solo son los casos judiciales, es presiones para los medios para los cuales he trabajado para que me saquen de mis espacios, amenazas, en fin. Ha sido una situación difícil, pero bueno. Eso fue traición a Palacio. Esto fue traición en Palacio. Y de traición en Palacio. Que hoy se está viniendo a confirmar todo lo que en su momento yo planteé, y es lo que hoy está saliendo a la luz pública. Qué bueno. Qué bueno que así sea. Yo creo que me impresiona mucho, la verdad, que ahora Scherer, hijo del gran periodista Julio Scherer García, presente una demanda por daño moral en contra de un periodista y que crea que eso va a resolver un problema reputacional que él tiene, que no se soluciona con ese tipo de demandas. Lo único que va a hacer es que la gente quiera pues leer este libro y ver qué trae y que se discuta más sobre cómo fue Yo la sus verdad 3 años en el servicio público. Leí, te lo comenté, me parece un libro muy bien documentado, con mucha información,
que cuenta precisamente, creo que sí logras contar la historia del negocio de los litigios en México, ¿no? Ajá. Que es un negocio multimillonario. Que tiene dos lados. Sí. De los grandes negocios en México de litigios grandes, sí. Pues en general se resuelven a billetazos. Totalmente. Uh-huh. Y hay ciertos brokers que se ocupan de resolver esos juicios. Y Julio Scherer Ibarra fue siempre eso. En la Ciudad de México era un fixer. Sí, sí. En la Ciudad de México operó el negocio de la justicia en la ciudad. A la fecha tiene mucho control sobre jueces y magistrados en la Ciudad de México porque los conoce, porque ha tenido tratos con ellos. Entonces, desde esas épocas viene. Ahora, escribiendo Traición en Palacio, te diste cuenta que había un vínculo importante con el entonces ministro presidente de la Suprema Corte. Totalmente. O sea, desde ahí empezaste a decir, hijo, aquí hay otro libro, pero ya que tiene que ver con Arturo Saldívar. Desde entonces, yo tuve muy claro que no hay un Julio Scherer sin un Arturo Saldívar. Sí. Y de hecho Arturo Saldívar aparece mencionado más de 30 veces en este libro. Sí. Cuando le preguntan, que quiero decir además que un año después de que se presente este libro, cae una denuncia en contra de Arturo Saldívar y 20 de sus operadores. Ahí aparece mencionado Julio Scherer. Es una denuncia que cae en el Consejo de la Judicatura Federal, donde pues mucho de lo que estaba aquí se empieza a confirmar en esa denuncia. Se abre una investigación. Leo, es la investigación más grande que se haya hecho dentro del Poder Judicial. Es una investigación a Arturo Saldívar y a cerca de 20 personas más, donde la UJIRA, que es la unidad de investigaciones dentro del Consejo de la Judicatura, llegó a tomarle declaración a 400 personas. La denuncia cayó en plena campaña, lo cual fue un error. Creo que no debió presentarse ni admitirse. Y se le atribuyó a Norma Piña, ¿te acuerdas? Sí, pero... ¿no? O sea, como parte de este enfrentamiento. Y seguramente fue una imprudencia de Norma Piña el aceptar la denuncia en ese momento y mediatizarla y filtrarla, porque eso... Pero el caso es que en diciembre del año pasado, cuando empezaba el Guadalupe Reyes, toda esa amplísima investigación que habían hecho la cierran. Sí. Se cierra, típico de México, ¿no? Sí. Una investigación hiper robusta donde habían declarado jueces, magistrados, un montón de gente. Y ahí estaba el mapa de cómo operaban, ¿no? Las redes de influencia, ¿no? Y quién sabe si algún día sepamos qué ocurrió con esa investigación. Pero yo pude tener acceso a algunas de las personas que rindieron declaraciones y reconstruir un poco la historia y aproximarme a la verdad de lo que pudo haber pasado en los tiempos en que Arturo Saldívar era presidente de la Corte. ¿Pero qué encontraste entonces? ¿Qué se va a encontrar? Yo no lo he leído porque me lo acabas de mandar. De hecho, lo estás presentando esta semana, si no me equivoco, ¿no? Hace unos días, pero ya apenas está llegando a las librerías. Exacto. Digamos. El ministro del Poder, ¿de qué trata? Pues el ministro del Poder es la historia que faltaba contar. Sí. Es decir, aquí yo me centré en la figura de Julio Scherer Ibarra y su red de despachos de abogados y hablé someramente de cómo se obtenían fallos a modo en el Poder Judicial. Aquí lo que cuento es la historia de Arturo Saldívar, desde sus orígenes, digamos, del personaje, una parte biográfica, pero sobre todo me centro en cómo era ese mecanismo de presión, de extorsión sobre jueces, magistrados, integrantes del Poder Judicial. ¿Extorsión utilizarías así esa Pues así palabra? Está planteada la denuncia de abril. Sí. Era un mecanismo de presión y funcionaba, y yo reconstruyo, hay varios capítulos que traen, digamos, testimonios de jueces y magistrados. Uno de ellos es el juez Roldán, que en su momento... recordarás que también, por cierto, N+ dio a conocer los audios del juez Roldán en sus conversaciones con Carlos Alpizar, el principal operador de Arturo Saldívar. Y ahí, bueno, yo estoy contando cómo funcionaron esos mecanismos de presión sobre jueces y magistrados. Uno de los... ¿Para que sacaran ciertas sentencias que quería el ministro presidente en ese momento? Pues eso es lo interesante. Yo logré obtener una lista de cerca de 100 casos. Hay un capítulo aquí que se llama Las listas de Alpizar o La lista de Alpizar.
cerca de 100... Alpizar era el principal operador de Saldívar. Sí, en la judicatura. En el Consejo de la Judicatura, sí. El secretario general del Consejo de la Judicatura. Llevaba cerca de 500 casos que él monitoreaba permanentemente. Sabía en manos de quién estaban, si era un tribunal, en manos de quién, cuál era el magistrado ponente. Sí. Que más o menos por dónde querían plantear el asunto, y él, a través de algunos de sus operadores más, como Constancio Carrasco y otros, se aproximaban a los jueces y les trataban de dar línea, a veces de buenas maneras, otras veces pues ya presionándolos fuertemente. ¿Cómo hacían para presionar a jueces y magistrados? A ver, déjame, me quedo con eso, vale, para que la gente se quede picada. ¿Cómo le hacían para presionar a los jueces? Regresamos en un momento más con Hernán Gómez Bruera. El nuevo libro se llama El Ministro del Poder. Regresamos. Estamos teniendo una charla muy interesante con Hernán Gómez Bruera, su más reciente libro, El Ministro del Poder, sobre Arturo Saldívar, y nos decías, nos dejaste muy picados de cómo se ejercía la presión sobre los jueces y magistrados. Eso es lo que estuve tratando de reconstruir a partir de entrevistas que hice con varios de ellos. Muchos de ellos hablaron on the record, otros off the record, pero uno de los recursos fue abrirles investigaciones. Fíjate, en 2018 se abrieron solamente 210 investigaciones. Cuando llega Saldívar, pasan de 210 a 864. Y luego se disparan en los años siguientes, pero de forma exponencial, y ya en 2022 eran casi 2,000 investigaciones. La unidad que procesa estas investigaciones en el Consejo de la Judicatura no tiene capacidad para procesar tantas investigaciones. Lo que hacían era abrir indiscriminadamente investigaciones que de todas formas nunca terminaban en nada. Pero tú eras un juez al que querían presionar con algo, y lo que hacían era abrirte una investigación, y entonces cuando tú ibas a hablar de cómo iban tus procesos, pues te preguntaban por también cómo iban tus asuntos. Entonces, o sea, garrote. Sí. Garrote, y había zanahoria. Había zanahoria, desde luego, había magistrados consentidos con ciertas posiciones. El otro recurso siempre es y ha sido... Que te muevan, ¿no? Que te muevan a lugares... A Ciudad Juárez, por ejemplo. A Ciudad Juárez. Y así hay muchos casos. Y de esa manera pues se lograban... Ahora, te quiero decir, hay muchos jueces y magistrados que resistieron las presiones, que no se dieron. Pero varios de ellos enfrentaron las consecuencias. Sí. El otro tema que estábamos platicando... Ejemplos, ¿no? Nos ibas a decir. O sea, el tipo de asuntos que Alpizar monitoreaba, ¿no? O sea, tú tienes... O sea, el mapa, contaba yo que él tenía como el mapa, eran como cerca de 500 casos que se monitoreaban permanentemente. De mucha lana, algunos de ellos. Algunos de mucho dinero. Yo tuve acceso a una lista de más o menos 100. Sí. Y de ahí seleccioné 30 para el libro. Entonces, había, por un lado, temas que eran prioridades gubernamentales, donde claramente Alpizar y Saldívar, pues, le prestaban un servicio al presidente. Lo de la militarización, claramente. El Tren Maya, los terrenos que estaban en litigio para la construcción del nuevo aeropuerto, una planta de amoníaco en Topolobampo, por ejemplo. Incluso al gobierno de la ciudad también. En temas que yo te diría que muchos de ellos se justificaba, porque, por ejemplo, había amparos en contra de la construcción de un hospital en Coajimalpa, había amparos en contra del proyecto de ampliación de la línea 3 del Metrobús, había amparos, temas así, pues, bueno, donde había un interés público. Y el propio López Obrador lo admitió, dijo, yo le hablaba al ministro Saldívar, ¿no? Sí, y bueno, esos son temas que podríamos llamar asuntos de Estado. Sí. Estos asuntos que sacaban, obviamente le permitieron a Saldívar, a Alpizar y a estos personajes ganar una aceptación por parte del presidente López Obrador, ganarse su aprobación, porque decía, oye, pues me está resolviendo problemas. Claro. Frente a un Poder Judicial, además, muy activo en contra de la 4T, hay que decirlo. O sea, el Poder Judicial fue sumamente, digamos, casi hasta extralimitándose muchas veces. O sea, una postura, un activismo judicial
que no habíamos visto en gobiernos anteriores. Yo creo que sí, ahí había un tema ideológico también. Entonces, claro, Alpizar frenaba mucho de eso. Pero luego en la lista hay muchos casos ya que eran de motivación política, donde claramente Alpizar estaba buscando o hacerle un favor a alguien o vengarse de algún político. Y ahí hay varios casos. Está el caso de Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, un personaje cercano a Osorio Chong, cuyos votos necesitaban para aprobar la reforma judicial con la cual Saldívar pretendió quedarse 2 años más en el poder. Casos, por ejemplo, como el de Uriel Carmona en su momento, casos como, en fin. Uriel Carmona, el fiscal de Morelos. Ajá. Estaba el caso, por ejemplo, de Sara Paola Félix, que tenía un pleito con Adrián Rubalcaba y la querían ayudar. Y de hecho el caso, Saldívar permitió que llegara hasta la corte. Varios casos, ¿no? Hay un caso, y ya después, Leo, están los que a mí me llaman más la atención, que son negocios entre particulares. Donde ahí dices, ¿qué tenía que hacer el presidente de la Corte metido en esos temas y tener a su principal operador monitoreando casos que ni siquiera eran de particulares, casos muy importantes, donde tú dijeras, bueno, aquí está en juego la distribución de energía en el país? No, o sea, eran litigios, por ejemplo, un pleito de unos terrenos de la familia Sada Salinas contra el gobierno federal, que querían obtener una indemnización por unas expropiaciones y claro, querían cobrar una suma exorbitante. Pues ahí estaba la mano de Carlos Alpizar. Un caso de una constructora en Coatzacoalcos, ahí estaba la mano de Alpizar. Casos de medios de comunicación también, disputas entre medios de comunicación. Hay un tema del Heraldo, por ejemplo, ahora entiendo también por qué se prestaron a demandarme. Y luego, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Leo, temas fiscales. O sea, tú tenías un presidente, por un lado, que estaba buscando captar más recursos, que de hecho fue uno de los grandes logros de su administración, y había una política decidida para incrementar la recaudación de impuestos, y tenías, por otro lado, a un Arturo Saldívar presuntamente haciéndole favores a ciertos particulares para que para salir en litigios, digamos, donde no iban a pagar los impuestos que les debían. O sea, jugando en contra de un objetivo central para el gobierno de López Obrador, como era la recaudación de impuestos. Entonces, me queda un minuto, Hernán, pero ¿cuál es la relación? O sea, hay que decirlo, o sea, el ministro Saldívar quedó bien con la 4T, quedó bien con López Obrador, quedó bien con Claudia Sheinbaum. No sé si tu libro llega a esta relación con la actual presidenta. Llega, y hay un último capítulo donde yo hablo de cómo se posicionó en el tema y el rol que jugó en la reforma judicial. En la reforma. Y la verdad es que yo lo que creo es que la presidenta cada vez le tiene menos confianza. Fue muy claro que en ese proceso Arturo Saldívar quería imponer, yo diría, a varios personajes que cuando uno ve los nombres, están en el último capítulo, lo que demuestran es que lo que quería Saldívar era mantener a través de estos personajes el negocio de la justicia en México. Y son perfiles de muy dudosa reputación que tuvieron que llegar hasta la oficina de la presidenta para que ella vetara esos nombres. Él fue el que estaba encargado de los comité, candidatos, exacto, el comité de candidatos, no del Poder Ejecutivo. Y lo que terminó dándose cuenta la presidenta, Claudia Sheinbaum, es que Alpizar, pues más bien estaba utilizando la reforma judicial para promover una agenda personalísima, más que estar realmente en sintonía con los objetivos de la Cuarta Transformación o cualquier cosa semejante. Pues Hernán, mucha suerte con Gracias, Leo. Hernán Gómez Bruera, el ministro del Poder. A ver cómo te va. Hay que comprarlo antes de que lo quieran prohibir de las librerías o sacarlo, prohibir su distribución. Estamos demandados la editorial y yo. No, bueno, hay que decirlo. El primero fue un éxito editorial, Traición de Palacio. Así que, pues a ver cómo te va en este segundo. Mucho éxito. Gracias, por Leo. venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias a usted. Muy buenas noches.